gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado de esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El Consejo de la Judicatura solicitó una aclaración al Consejo de Participación Transitorio tras la decisión de suspender las potestades del organismo. El presidente Marcelo Merlo anuncia que el Consejo entregará el informe técnico para la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Tras la decisión del Consejo de Participación Transitorio que dejó en suspenso las potestades que mantenía el Consejo de la Judicatura para sancionar y evaluar a los jueces, el presidente del organismo, Marcelo Merlo, anuncia que han solicitado de manera urgente una aclaración a esta decisión. Y hemos pedido al doctor Trujillo que nos aclare si la intención fue estrictamente referirse a que se suspenda la evaluación a la Corte Nacional, o tan amplia como acabo de leer, que implica otra serie de atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura. Dice que dejar en suspenso la potestad de evaluar a los jueces pone en riesgo las múltiples investigaciones que lleva adelante el Consejo, por lo que piden que el transitorio aclare esta situación y se responsabilice si estos casos quedan impunes. Hemos enviado al doctor Trujillo una lista de lo que está pendiente para sancionar, porque las apelaciones ante el Consejo tienen un plazo, y vencido ese plazo, pues, se van a frotar las manos los presuntos sancionados, porque dirán, vamos a quedar en la impunidad. Además, Marcelo Merlo adelanta que el Consejo de la Judicatura aprobará en sesión de este martes el reglamento para la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y que este será entregado de manera formal al Consejo de Participación Transitorio. Le diremos pues al Consejo de Participación Transitoria, aquí está el plan para evaluación. No es que no se ha hecho nada, está ya listo. Hay preocupación en torno a cómo se manejará la situación al interior de la Judicatura, pues sin potestades se ven atados de manos y pies, con la posibilidad de que jueces y operadores de justicia queden en el limbo. Informó Javier Gallo. Analistas jurídicos concuerdan en afirmar que el Consejo de Participación debería nombrar un nuevo Consejo de la Judicatura transitorio para así corregir los errores que se han presentado dentro de la institución y volver a enrumbar el proceso de evaluación y selección de las autoridades. Tras las múltiples divergencias al interior del Consejo de la Judicatura, que desembocaron en la suspensión de sus potestades, para los analistas jurídicos Rafael Ollarte e Ismael Quintana, la salida es que el Consejo de Participación Ciudadana nombre un nuevo Consejo de la Judicatura de forma inmediata. Y yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no creo que vea mermado ni su poder ni su prestigio, pero sí ha entendido algo, creo yo. Hay que sacar experiencia valiosa de esto, de que no se puede nombrar así nomás. Vista la notoria falta de coordinación, por decirlo menos una falta de coordinación interna entre los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio, cesarlos, separarlos del cargo y luego nombrar un Consejo de la Judicatura, un segundo Consejo de la Judicatura Transitorio. Es que la Judicatura lamentablemente se ha desacreditado con sus actuaciones, aseguran, por lo que dicen que el transitorio está a tiempo para corregir ese rumbo. Y el Consejo de Participación Ciudadana yo creo que sigue contando con la suficiente legitimidad democrática que le dio en las urnas del pueblo ecuatoriano el 4 de febrero, de corregir este desbarajuste institucional. Bueno, se ha cometido un error, la gente comete errores, todos lo hacemos, pero tenemos una obligación, no lamentarnos del error, sino corregirlo. Ponemos un Consejo de la Judicatura Transitorio nuevo, arranca los procesos de evaluación, por lo menos aprobar los reglamentos, las normas que van a regir, con los parámetros para saber qué se va a evaluar, y para que luego venga el nuevo consejo y continúe con el proceso de evaluación. Yo no le veo ningún problema. Y esta propuesta nace además porque aún el Consejo de Participación no elige a un fiscal, a un defensor público definitivo, y la Corte no ha sido evaluada. Y son 3 de los organismos que deberán remitir ternas para la elección del Consejo de la Judicatura definitivo. Lo que sería saludable es que el Consejo de la Judicatura definitivo provenga primero de entes estables. Que yo tenga a los titulares de la Fiscalía y de la Defensoría Pública, que son órganos nombrados por concurso por el Consejo de Participación Ciudadana. Primero nombre eso. Como uno dice coloquialmente, póngase primero
las medias y luego se pone los zapatos. Parece que acá nos ponemos al revés, estamos tratando de solucionar un problema grave, como es el deficiente y vergonzoso manejo interno del Consejo de la Judicatura Transitorio, ahondando y agravando más el problema. Que la salida es una renuncia de los actuales vocales y que esto daría vía libre para colocar un nuevo transitorio y así corregir este error que el Consejo de Participación está aún a tiempo para enmendar, informó Javier Gallo. El colectivo Víctimas del 30S solicitan al Consejo de Participación Transitorio que le permita al Consejo de la Judicatura Transitoria evaluar a la Corte Nacional de Justicia, tal y como lo señala la ley, pues dicen que al retrasar esta acción se está desactivando una herramienta jurídica importante para sancionar a quienes habrían transgredido la ley. Preocupados. Así es como dicen estar los integrantes de la Asociación de Víctimas del 30S. Y así fue como llegaron hasta las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana, con el objetivo de entregar una carta al presidente de este organismo transitorio, Julio César Trujillo. En ella exigen que se habilite al Consejo de la Judicatura Transitorio para que evalúe a la Corte Nacional de Justicia, una acción que fue descartada el pasado 19 de septiembre. Consejo de Participación Ciudadana, desde nuestro punto de vista, lamentablemente y de manera apresurada, tomó la decisión de quitar la facultad, evaluar, a ascender, a sancionar a los funcionarios del sistema judicial. Que la decisión tiene dramáticas consecuencias en contra, por ejemplo, de su colectivo. Todos esos expedientes que se solicitó sumarios administrativos disciplinarios quedan en suspenso, quedan a la espera de que el nuevo Consejo de la Judicatura Permanente retome esas responsabilidades, lo cual nos parece absolutamente inaceptable. Además apuntan a que la terna que debe enviar la Corte Nacional de Justicia para la posesión del Consejo de la Judicatura Permanente no debe nacer de los actuales jueces que la conforman. El país está absolutamente consciente que esta Corte Nacional de Justicia no es idónea para enviar esa terna. Dicen que se debe actuar de inmediato. En Quito informó Andrea Orbe. La defensa del exministro Iván Espinel interpondrá un recurso de nulidad e incluso recurrirá a las instancias internacionales por la revocatoria de la medida alternativa del grillete electrónico dispuesta por el juez de San Borondón, dentro del caso de lavado de activos. El presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo, resaltó que la resolución judicial demuestra que la suspensión de la jueza Paola Dávila, quien antes revocó la prisión de Espinel, estuvo debidamente sustentada. Solo 2 meses logró permanecer fuera y con un grillete electrónico. Desde este fin de semana, el exministro Iván Espinel tuvo que volver al Centro de Privación de Libertad de la Zona 8. El viernes, el juez Francisco Mendoza revocó la medida alternativa previamente concedida por la juez Paola Dávila. Podríamos intentar un recurso de nulidad probablemente, con toda certeza. Iremos a una acción ante la ACNUR y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La medida solicitada por la fiscal Ivonne Proaño de la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio Público de la Nación se fundamentó en el informe de la UAFE sobre operaciones inusuales por $700.000, la adquisición de su vivienda y un auto. Bueno, más allá de las cuestiones extraprocesales que son de dominio público, como son la injerencia del Consejo de la Judicatura en este proceso, solo cabía dictar prisión preventiva si existía riesgo de fuga. Por su parte, el Consejo de la Judicatura ha desvirtuado cualquier insinuación de una supuesta injerencia en el sistema judicial. Al margen de las acciones que serán interpuestas por la defensa, se precisa hay 30 elementos de convicción que podrían definir la suerte del también ex candidato presidencial. Esta es una acusación particular que no la hemos hecho, una acusación que no hemos hecho nosotros, sino que hizo la UAFE por lavado de activos, ¿no? De hecho, precisa Marcelo Merlo, la decisión tomada por el juez encargado le ha permitido colegir que la sanción a la juez Paola Dávila no fue descabellada. Es de sentido común, porque de lo contrario,
hubiera sido pues que la jueza Dávila fue injustamente. En los próximos días, el juez Francisco Mendoza deberá definir fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el caso de lavado de activos, informó Jorge Escobar. En otro tema, familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio se alistan para viajar a Denver, Estados Unidos, para rendir su versión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la muerte de los comunicadores. Esto mientras César Navas amplía su versión, supuestamente de forma iracunda, según denunciaron allegados de las víctimas. Este 26 de septiembre se cumplen 6 meses del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del Comercio integrado por Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, quienes perdieron la vida en la frontera entre Ecuador y Colombia, en manos del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. A medio año de ocurrido el hecho, los familiares de las víctimas muestran su malestar por el desarrollo de las investigaciones. Están lentas realmente en el lado ecuatoriano, la Fiscalía no ha dado paso a muchos trámites que hemos pedido nosotros como familiares. En medio de todo esto, este lunes acudió a la Fiscalía General del Estado el exministro del Interior César Navas para ampliar su versión, comparecencia que fue rechazada por Yadira Aguagallo, exnovia del fotógrafo. Frente a las preguntas de la defensa, preguntas legítimas que solamente tratan de corroborar o de ser anclaje para la hipótesis que se está levantando, lo que obtenemos del exministro César Navas son gritos, golpes contra la mesa y exasperaciones. Desde Navas, ratificando el accionar del régimen. Siempre hubo la voluntad del gobierno nacional, de todo el Estado, en que los 3 trabajadores de Diario El Comercio sean rescatados con vida y puedan venir a nuestro país con vida. Nunca hubo la voluntad real de este grupo de delincuentes de hacer una negociación. Secuestro y posterior asesinato que fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Y la próxima semana nosotros ya estamos en Denver, en las audiencias de CIDH, donde esperamos que se emita ya un informe preliminar, por lo menos, de las investigaciones y de los seguimientos que se ha hecho en el lado ecuatoriano y en el lado colombiano. También está previsto que esta semana en Colombia se reúne el equipo de seguimiento especial para constatar el alcance de las investigaciones de la Fiscalía colombiana. El hecho de que muera o lo hayan asesinado o haya fallecido Guacho, para el caso es irrelevante, porque la información que él puede tener es mucho más importante, es más importante vivo que muerto. Para los gobiernos tal vez sea importante muerto, para los familiares nunca fue un objetivo. Informó Héctor Romero. Familiares de la pareja secuestrada y asesinada en la frontera con Colombia por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, están a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admita a trámite la denuncia para el hecho que pueda ser investigado en el exterior. Fue la primera versión entregada por el exministro del Interior César Navas por el secuestro y asesinato de Katy Velasco y Óscar Villasís, ocurrido el pasado 17 de abril en la frontera entre Ecuador y Colombia, sector de San Lorenzo, cuya autoría le correspondería al grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. Esta sería la tercera ocasión que Navas habría sido convocado. ¿Por qué no había podido venir anteriormente? Porque no me habían convocado. Si no me mandan la tercera. No, no hay una comunicación formal que me haya llegado. Leonardo Tipán está al frente de la defensa de los familiares de la pareja. Para ellos existe un solo responsable. El Estado ecuatoriano tiene responsabilidad. La Constitución de la República del Ecuador es muy clara, establece que el Estado es responsable de garantizar el derecho a la vida por todos los ecuatorianos y se garantizará este derecho. Y por lo tanto no hubo ningún tipo tampoco de garantías por parte de la Presidencia de la República del Ecuador, ni tampoco por parte de sus ministros. La semana pasada estuvo en Estados Unidos para exhortar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El trámite es directamente que revisen, se dé la admisibilidad de la denuncia y con ello continuar justamente con lo que es las investigaciones internacionales. Esto es, si hubo la vulneración de derechos, si hubo la atención debida del caso por parte del Estado ecuatoriano, si hubo la atención prioritaria a los familiares cuando ellos requerían trasladarse a Colombia.
Hecho de sangre en manos de disidentes de las FARC, cuyos familiares de las víctimas están a la espera de respuestas de las autoridades. Informó Héctor Romero. La jueza nacional Daniela Camacho acogió el dictamen abstentivo y dispuso el sobreseimiento a favor de Jorge Espinosa, suboficial de policía, y el general Fausto Tamayo, exdirector de inteligencia policial, en el caso del secuestro del exasambleísta Fernando Balda, mientras que dentro del proceso penal sigue vinculado el expresidente Correa. El policía Jorge Espinosa fue sobreseído del secuestro del exasambleísta Fernando Balda, mientras que el general Fausto Tamayo, exdirector de inteligencia, también fue absuelto de responsabilidad, pero permanecerá en la cárcel número 4, ya que cumple una condena de 13 años por otro juicio. Esta resolución fue tomada el pasado viernes por la jueza nacional Daniela Camacho, en la reinstalación de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Balda. Además, la jueza rechazó la petición de procedimiento abreviado para Raúl Chicaiza y Diana Falcón, involucrados también en la denuncia de Balda. La decisión fue tomada tras escuchar el pedido de 12 meses de pena, solicitado por el fiscal general Paul Pérez. En torno a la reparación integral del exasambleísta, su defensa solicitó se pida disculpas públicas a la Policía Nacional, al Ecuador, y la cancelación de $1 pagado de manera solidaria entre los dos. Nosotros hemos decidido perdonar hace mucho tiempo a los autores de este delito. No queremos que den esas disculpas en público, en un medio de comunicación, publicando en el periódico, sino que lo hagan dentro de la misma audiencia para evitar que sean humillados y que sean vejados de alguna manera. Mientras que dentro del proceso de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio siguen vinculados el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero y el expresidente Rafael Correa, que cuenta con 6 abogados particulares y con un grupo de 5 veedores internacionales. La audiencia se retomará el próximo martes, informó Priscila Cadena. En otro ámbito de la información, el índice de riesgo país de Ecuador se redujo a 632 puntos, el número más bajo reportado en los últimos 2 meses. Analistas económicos reaccionan ante esta baja considerable, que la misma no es muy significativa para impulsar la economía, aseguraron. En los últimos 2 meses, el indicador de riesgo país de Ecuador varió entre los 700 puntos, alcanzando picos altos de 762, cifras que hasta la fecha han disminuido, localizándose hoy en 632, reducción que para el economista Pablo Dávalos obedecería a la toma de decisiones puntuales por parte del gobierno. ¿Cuáles son esas decisiones? En lo fundamental, haber pagado, por ejemplo, a Petrobras el laudo arbitral de más de $300 millones, no generar mucho problema con respecto al laudo arbitral de Chevron en el caso ecuatoriano. La señal es clara. El presidente, entre su política social, por ejemplo, y su política de satisfacer los laudos arbitrales, el presidente opta por satisfacer laudos arbitrales. Aunque para el analista económico Wilson Araque, la reducción del riesgo país va por otro lado. Ya ha venido dando señales de alguna manera ir optimizando el gasto público, ir priorizando el tema de las inversiones. El riesgo país es un indicador de las posibilidades que tiene una nación de cumplir en los términos acordados los pagos de su deuda externa, entre otros factores. Ambos analistas concuerdan en que la reducción que registra Ecuador no es muy significativa. Ha reducido, pero el momento en que el país quiera salir a buscar financiamiento, porque si quisiera pedir un nuevo préstamo afuera, lo que le van a todavía tener ustedes tasas de interés elevadas y plazos cortos, que en cambio en países vecinos como Colombia y Perú resulta que ellos, al tener un nivel de riesgo país menor, ellos consiguen financiamiento en mejores condiciones. Podría significar que el Ecuador, si emite papeles, esos papeles en los mercados internacionales, esos bonos, podrían tener una baja tasa de interés. Y es que la reducción del riesgo país no avanza como se quisiera, porque en los mercados financieros internacionales existiría la expectativa en torno a si las reformas económicas que lleva adelante el gobierno van a generar los efectos esperados, además de que existiría incertidumbre frente al proceso de reinstitucionalización del país, asegurará que. Por ejemplo, en todo el trabajo que viene haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde no olvidemos que ahí se eligen a los superintendentes, se eligen al fiscal, al Consejo de la Judicatura y otros funcionarios, que al final, si usted quiere, son como una especie de los árbitros, que son los árbitros de poner en ejecución las leyes que tiene el país. En Quito informó Adriana Rojas.
Un derrame de crudo se registró en medio de la selva del nororiente de la Amazonía, en el cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. Los habitantes de una comunidad indígena denunciaron lo ocurrido. El derrame contaminó una importante área. En un apartado lugar, en medio de la selva, se produjo un derrame de petróleo cuya cantidad no ha sido posible precisar, pero que se estima sería importante cuando el área que se cubrió de crudo es de alrededor de 1,5 kilómetros longitudinales de la microcuenca de un afluente del río Napo. La rotura de una tubería dentro del bloque 15, concesionado a la estatal Petroamazonas, que cruza parte de terrenos de la comunidad quichua de Itaya, sería la causa. Estamos el crudo derramado y esto sería que lo hagan lo más pronto posible, que alcen la contaminación. En el lugar, el escenario es impactante. Se ve teñido de negro, así como una gruesa y densa capa de la aceitosa materia fósil que corre sobre las aguas del riachuelo. Decían que van a venir, pero hasta aquí no han llegado ningún del medio ambiente. Los lugareños decidieron hacer público su denuncia porque dicen que este lugar es el hábitat de varias especies silvestres y endémicas. El daño ambiental es grave y va dejando una estela de muerte y destrucción. Nosotros teníamos este área como protección de medio ambiente, entonces ahora vienen a contaminarse y creo que quedó bien contaminado, tanto estero, tanto los animales. Trabajadores de la petrolera colocaron trampas para impedir que lleguen las contaminadas aguas al Napo. Ningún funcionario aceptó dar declaraciones al respecto, informó Carmita Argotti. El volcamiento de una camioneta en la vía Otón-Cayambe dejó 2 personas fallecidas y una herida. El vehículo fue encontrado a más de 160 metros de profundidad. Lo último, dale. Ya está. Dale. Solo el chofer debe saber lo que pasó, si de pronto se quedó dormido, tomó mal la curva o iba muy rápido, pero lamentablemente, según las averiguaciones, murió en el accidente de tránsito. Es decir, se fue con la verdad a la tumba. Aparentemente perdió pista y la camioneta doble cabina se fue al fondo del abismo. Por suerte, alguien vio el volcamiento y avisó a los organismos de socorro. Equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos de Cayambe fue el primero en llegar al auxilio. Recibimos una llamada más o menos de las 19:35, quien nos informaban que un vehículo aparentemente había caído en el fondo de una quebrada. Ya está. Dale. En medio de la oscuridad, ayudadas con linternas, descendieron en busca de personas heridas y confirmar si habían sobrevivientes a semejante caída. En la parte baja se encontraron con una mujer, aún con signos vitales. Fue la primera en ser evacuada. Aunque las tareas demoraron, lograron trasladarla a una casa de salud con vida. La cual fue extraída directamente con ayuda de las unidades tipo ambulancia, sea trasladada al centro hospitalario. En el lugar rastrearon el sitio por donde bajó la camioneta. En la escena aparecieron 2 hombres, lamentablemente ya no tenían signos vitales. El paramédico confirmó el deceso de los otros ocupantes del vehículo. Aparentemente viajaban 3 personas. Mayores de edad, las cuales obviamente se tuvo que hacer el debido trabajo para la recuperación de los cuerpos y poder extraerlos, ¿no? El trabajo duró aproximadamente hasta las 4 de la mañana por la situación crítica de la quebrada. Por lo irregular del terreno, poco más, y el nuevo día sorprende a los rescatistas en un trabajo sin descanso, informó Iván Casamen. Según cifras de una fundación en el Ecuador, anualmente hay 30.000 heridos por accidentes de tránsito. Muchos de ellos pierden incluso sus extremidades, provocando desempleo y otros problemas sociales. Veamos el siguiente reportaje. Un bus interprovincial cayó 400 metros al barranco. Vehículo perdió pista y se estrelló. Bus se volcó. Seguramente usted ha escuchado estos titulares y el número de fallecidos que le siguen le ha llamado la atención como es normal. Pero ¿se ha puesto usted a pensar en qué pasa con los heridos que estos accidentes de tránsito deja? Carlos Barahona tiene 35 años. En febrero pasado, mientras estaba esperando sentado el bus, un carro lo impactó y en consecuencia perdió su pierna derecha. Yo estaba en la parada, nunca pensé que me iba a pasar esto, pero según las investigaciones y todo eso, se da que el señor se cruza de carril al otro carril y impacta en la parada del autobús.
Según lo que en las investigaciones, el señor había estado en estado etílico. El dolor de su familia es evidente. Su padre tuvo que regresar después de 20 años desde España y aún no asimila lo que le ocurrió a su hijo. Fue algo duro. O sea, mi mujer vino al siguiente día que él tuvo el accidente. Yo me quedé con mi hijo y ella pasó 3 meses aquí, hasta cuando le apuntaron la pierna. Y es que el problema no solo queda ahí. Las familias que viven estos incidentes incluso bajan su nivel de productividad económico. Aunque Carlos no ha perdido su trabajo, estar en el hospital por alrededor de 3 meses hizo que su hogar pasara necesidades. Mis padres están conmigo, están acá en este momento. Ellos también renunciaron a sus trabajos por estar conmigo. No fue solo para mí este impacto, sino igual mis hijos también pasaron necesidades. En el tiempo que estuve en el hospital hubo atraso de pensiones, deudas y todo eso. Entonces mi vida cambió totalmente a raíz del accidente. Como él, según las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, desde enero a agosto de este año, ya son 12.890 los heridos que se registran en el Ecuador a causa de estos siniestros. A decir de Soraya Herrera, presidenta de CAVAD, la Fundación de Ayuda a Víctimas de Accidentes de Tránsito, la cifra va en aumento. De cifra como que oficial, 30.000 heridos por año. Entonces, que esa cifra realmente no refleja la realidad, porque si usted habla con otras entidades competentes que están en el día a día, por ejemplo con el ECU 911 o con salud, le van a decir que la cifra es superior. Es por todo ello que fundaciones como CAVAD insisten al gobierno nacional en que se tomen medidas urgentes para que estos siniestros de tránsito ya no ocurran y destrocen las vidas, pero también las familias ecuatorianas. En Quito informó Andrea Urbe. La evaluación de escuelas e institutos dedicados a la formación de conductores profesionales debería ser el paso a seguir de las autoridades frente a los constantes accidentes de tránsito registrados en los últimos días. Los continuos accidentes de tránsito registrados en las últimas semanas en el país han puesto nuevamente en la palestra pública el debate de cuán preparados están los conductores profesionales. Y frente a ello, la Agencia Nacional de Tránsito lleva adelante un proceso de evaluación. Los primeros resultados arrojaron que del primer grupo de 1.400 choferes profesionales inter e intraprovinciales, 420 no aprobaron el examen, es decir, el 30%. Resultados que obedecerían a una sola razón, explica Joan Mora, director de un instituto especializado en educación del transporte. El problema de los accidentes de tránsito radica su raíz en la educación. Educación que carecería de calidad, asegura, y con ello concuerda el experto en seguridad vial Guillermo Abad, para quien el examen de 120 preguntas que se aplicó a los conductores eran de conocimientos básicos y generales, por lo cual este número de reprobados dice algo. Cualquier conductor profesional debería conocer todos los conceptos que se manejan dentro de una conducción profesional. El gran problema que tenemos acá es que muchas personas saben manejar pero no conducir. Manejar es operar la máquina, es saber meter primera, segunda, tercera, cuarta, pero conducir es tener el control en la interacción de la operación de la máquina y todos los agentes externos que intervienen en el desplazamiento de este vehículo. Resultados de una evaluación que, además de conocer la preparación o no de un conductor profesional, debe llevar a las autoridades a investigar quién entregó la licencia y así iniciar el siguiente proceso, expresan. Las universidades, institutos y escuelas de conducción profesional que han entregado títulos tienen que entrar a una evaluación, tienen que determinarse cómo han entregado los títulos. Se deberían reevaluar las autorizaciones a tantas instituciones que a su vez ni siquiera son algunos institutos, o sea, se han aprobado
a empresas privadas que se asocian con los institutos. Esto además de que se debería reformar el tiempo en el cual una persona se prepara para obtener una licencia profesional. Que obviamente van en contra de toda lógica pedagógica e inclusive van en contra de la ley, porque la ley establece que el conductor profesional debe tener una formación integral y una capacitación técnica, y con estos niveles de tiempo no se puede conseguir aquello. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos televidentes. Les contamos que el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, en su discurso en la ONU, en la denominada Cumbre de la Paz, que conmemora el centenario del nacimiento de Nelson Mandela, instó a los países miembros a dialogar para resolver cualquier conflicto e impulsar de esa manera la paz. Es un honor conmemorar aquí. Líderes mundiales y representantes de estados y gobiernos se congregaron este lunes 24 de septiembre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, a propósito de la Cumbre de la Paz de Nelson Mandela, donde el presidente ecuatoriano recalcó que todo conflicto se puede resolver hablando. La mejor arma, siempre lo dijo, es sentarse y hablar, porque ningún problema es tan profundo que no pueda ser superado si hay voluntad de todas las partes a través de la discusión y la negociación, en lugar de utilizar la fuerza y la violencia. El discurso del mandatario ecuatoriano estuvo enfocado en la paz mundial, por lo que abordó temáticas como la pobreza, opresión, dignidad humana, desigualdad, entre otros. Ya que superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia, como usted lo decía. Gracias, gracias maestro de la paz, porque de usted aprendimos que nuestra tarea no es liberar a los oprimidos, sino liberar a los opresores. El presidente Moreno ratificó además su compromiso para construir naciones nuevas e instó a los representantes de las otras naciones a edificar y mantener una sociedad multicultural. Gracias, Gran Mandela, por ese legado que debemos construir y mantener. Una sociedad multicultural, diversa, donde cada hombre, mujer y niño sean tratados igualmente. La ecuatoriana María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea 73 General de la ONU, fue quien presidió e inauguró este evento, donde los países miembros adoptaron una declaración política en la que los líderes se comprometen a redoblar esfuerzos para construir un mundo pacífico, próspero y justo. Tras la cumbre, el mandatario ecuatoriano se reunió con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Informó Patricia Aldaz. En lo más destacado del acontecer internacional, en Nueva York se inauguró la Asamblea General de la ONU número 73. La cooperación internacional para la lucha contra las drogas y el homenaje por los 100 años del nacimiento de Nelson Mandela serán la tónica de este magno evento. El nuevo presidente electo Luque de Colombia tenía como campaña electoral la lucha contra la droga, uno de los temas importantes. Y queremos felicitarle por su gran victoria. De esta manera, Donald Trump inició su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Anunció de manera oficial que 130 países apoyaron un documento que llama a la cooperación internacional para reducir el problema de las drogas en el mundo. El llamado es simple: reducir demanda, cortar el abasto de drogas ilícitas, expandir el tratamiento y fortalecer la cooperación internacional. Si actuamos juntos, podemos salvar la vida de incontables personas. De acuerdo con la ONU, la producción mundial de opio y la fabricación de cocaína presentan máximos niveles históricos, razón por la cual cerca de 31 millones de personas requieren un tratamiento por el consumo de estupefacientes, además de 450.000 personas fallecidas cada año debido a sobredosis y problemas de salud relacionadas con el consumo de drogas. Por su parte, el primer mandatario colombiano, Iván Duque, dirigió su discurso hacia la conmemoración de los 100 años de nacimiento de Nelson Mandela y el problema social por el cual atraviesa Venezuela. Esa resiliencia de la cual Nelson Mandela es símbolo y que al mismo tiempo caracteriza a Colombia, nos ha ayudado a enfrentar la violencia, a ir derrotando la pobreza extrema y también a recibir con los brazos abiertos a 1 millón de hermanos venezolanos que huyen de una terrible dictadura.
Se espera que el presidente venezolano Nicolás Maduro confirme su presencia en Nueva York, pero de su parte, Jorge Arreza, representante del país llanero ante la ONU, rechazó la acusación de Duque y expresó que en Venezuela no existe una dictadura, ni tampoco esclavitud, como afirmó Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, en su intervención ante el Pleno de la ONU. En Venezuela la discriminación racial no existe y aquí existe todavía discriminación racial y el presidente Trump está metido en problemas con su pueblo por discriminación racial. He visto venezolanos esclavizados en Perú que no respetan ni siquiera las leyes laborales de ellos, son muy flexibles, muy liberales, no protegen mucho a los trabajadores, pues ni siquiera esas leyes se le aplican a los venezolanos. Con la realización de Andrés Reina, informó Carolina Basante. En México, las fuertes lluvias han afectado al estado de Michoacán. El desborde del río Cutio hasta el momento ha dejado 5 personas fallecidas y decenas de desaparecidos. Estas son las imágenes grabadas desde el celular de los afectados en el estado de Michoacán. Vehículos arrastrados por las fuertes lluvias. El desborde del río Cutió provocó la muerte de 5 personas. Según las autoridades de salud, 3 de ellas ahogadas por la corriente que afectó al municipio de Peribán. El Coordinador Nacional de Protección Civil, a través de su cuenta de Twitter, declaró estado de emergencia en las zonas afectadas. Informó además que debido a las torrenciales lluvias se han reportado hasta el momento 14 personas desaparecidas, entre ellas 3 menores de edad que se encontraban al interior de una casa que fue arrasada por las inundaciones. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto publicó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentran en el municipio ayudando a las personas afectadas. Con la realización de Andrés Reina, informó Edison Saavedra. Violencia en Nicaragua, 1 muerto y 4 heridos se registraron durante la movilización que exigía la liberación de los presos políticos. Los enfrentamientos entre policías y opositores al régimen de Daniel Ortega continúan en Nicaragua. El fin de semana, un joven de 16 años murió durante las protestas. Uno de sus familiares cuenta cómo se suscitaron los hechos. La gente iba en la marcha pacíficamente cuando hubieron muchas detonaciones, disparos, la gente se tuvo que, se disparcieron, se fueron y pues algunos nos metimos aquí refugiados en la iglesia y tiraron eso, pues parece que es de bomba lacrimógena. La verdad es que está vulnerable el pueblo, pero siempre está en la lucha firme, fuerte y hemos perdido el temor definitivamente. En la manifestación, otras 4 personas resultaron heridas. Entre los lesionados está un periodista. La primera dama Rosario Murillo, quien también ocupa el cargo de vicepresidenta, calificó de terroristas a los protestantes, mientras que estos denuncian que en las movilizaciones existen paramilitares que armados agreden a la población. Los nicaragüenses que salieron el fin de semana a la calle a exigir la liberación de 300 presos políticos demandan nuevas elecciones presidenciales, pues consideran que el gobierno actual es corrupto, por lo que aseguran que no descansarán hasta que exista un cambio. Informó Valeria Navarro. 1 millar de mujeres han sido liberadas de la organización de trata de personas en Perú. Entre ellas víctimas, también hay extranjeras, la mayoría son bolivianas. 1.077 mujeres han sido rescatadas de las redes de trata de personas en el Perú. Esta cifra tan solo corresponde a lo que va del 2018. Entre las víctimas que son trasladadas a los centros nocturnos de Lima o la Amazonía, 130 son extranjeras, la mayoría de ellas bolivianas. Estamos ingresando a estos locales y estamos hablando con los administradores, haciéndoles notar qué conductas podrían constituir trata de personas para que no lo hagan. De alguna manera sensibilizar, ¿no?, a las personas que tienen en sus manos a veces la vida de nuestras víctimas. Las mujeres que caen en estas redes son adolescentes y adultas. En contra de su voluntad son prostituidas en los centros de diversión y amenazadas para que no escapen ni revelen datos a la policía. Quienes son víctimas de estos atropellos deben lidiar con lo que los expertos llaman un deficiente sistema de justicia que tarda mucho tiempo en resolver los casos, vende el silencio a las víctimas o establece multas irrisorias a los secuestradores. Informó Valeria Navarro.
Momento de una nueva pausa, amigos televidentes. Al volver, la policía colombiana incautó marihuana tipo creepy que presuntamente tenía como destino la zona de frontera con el Ecuador. Además, en Santo Domingo de los Áchilas, una mujer acuchilló a su conviviente. La herida en el pecho provocó la muerte. Ya regresamos aquí en TVC. De regreso, amigos. La Comisión de Fiscalización y Control Político dio paso al juicio en contra del exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. La decisión fue tomada por el supuesto uso indebido de $300 millones de la Ley de Solidaridad. La Comisión de Fiscalización dio paso a que el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, se ha llevado a juicio político ante el Pleno de la Asamblea Nacional por autorizar el año pasado el traspaso de $300 millones de los fondos de la Ley de Solidaridad a la cuenta única del Tesoro Nacional. El juicio político es única y exclusivamente en relación a que si el ministro tenía facultad de mover esos 300 millones, él solo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Tenía facultad o no tenía facultad? ¿Y por qué él movió? La decisión se tomó con los votos de 9 de sus 12 integrantes, quienes sesionaron en Montecristi, provincia de Manabí. Que a través de la negligencia de funcionarios públicos no se han alcanzado los objetivos planteados a través de la Ley de Solidaridad. Va a existir una acción y una sesión en la Asamblea para tratar qué han hecho con la plata, dónde está la plata, la calidad de los materiales, aquellas obras que nada tienen que ver con la reconstrucción. Otra de las aristas abordadas por los asambleístas durante el trabajo que realizaron en esta provincia fue la discrecionalidad del uso de los recursos asignados para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Si es que hubo mal uso de recursos, si es que hubo errores de funcionarios, la comisión se compromete en hacer no solo la fiscalización, sino las reformas para que no vuelva a ocurrir eso. Previa a la sesión que se realizó en Montecristi, la comisión recorrió varias obras. En Manta visitaron Tarqui, además recorrieron la vía Manta-Coliza, que conecta el puerto Manabita con Montecristi y Jaramillo. Se contrató faltando un mes para el cambio de mando en el gobierno anterior y también recordemos que el proceso de reconstrucción hasta el mes de septiembre del año 2017 estuvo liderado por el ex vicepresidente de la República. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En Riobamba, una joven de 23 años apareció muerta dentro de una cisterna de agua de una discoteca. La extraña muerte es investigada por las autoridades. La presencia del carro de medicina legal alertaba la tragedia. Dentro de esta discoteca ubicada en el centro de Riobamba yacía el cuerpo sin vida de una joven mujer de 23 años de edad, quien se presume se habría caído dentro de una cisterna el pasado sábado. El señor padre le encuentra a la menor, a la chica, porque ingresa al lugar donde ella estaba. Estábamos con el agente, el padre le vio. La desafortunada, oriunda de Quito, llegó con su novio a la discoteca, donde tuvieron una presentación. Él era parte del elenco musical. Según imágenes de las cámaras de vigilancia, la joven se quedó encerrada en la discoteca, sin que nadie se haya dado cuenta. No le dejaron entrar a verle a la chica. Él la buscó y según me dice mi hijo que el guardia no lo dejó entrar a sacarle a la chica. Aparentemente existe una desesperación por parte de ella y sale a buscar una salida. La misma que ingresa y aparentemente ingresa y se cae en la cisterna de dicho establecimiento. La extraña muerte es investigada por personal de la DINASED, Criminalística y Fiscalía. Luego de la necropsia se conocerá las verdaderas causas del fallecimiento, aunque se presume que se habría ahogado. Pues aparentemente sería por un ahogamiento, pero estamos por verificar. Ahorita les contamos que ustedes ven en la morgue, se le va a practicar la autopsia. Cuentan que luego de meses de relación estuvieron a punto de contraer nupcias, pero la muerte los separó antes de tiempo. Tenía ya como unos meses. Estaban a punto de casarse y pasó eso. En medio del intenso dolor de sus deudos, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal. Demandan mayor seguridad en los centros de diversión. Haber revisado bien, o sea, controlar todo eso, no sé, el señor guardia si entró a todos los lugares a ver.
En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En Santo Domingo de los Áchilas, una mujer acuchilló a su conviviente y la herida en el pecho le provocó la muerte. Al parecer, ella actuó de esa manera tras sufrir agresiones por parte del hoy fallecido. Al parecer cansada de recibir maltratos, Tania V, de 24 años, hirió con un cuchillo a su conviviente Hugo Sabando, provocándole la muerte. Estaba así con una tremenda y así, sangre, ¿no? Mancha de sangre, así. Estaban por ahí también unos amigos para allá auxiliando, por allí. Y también la esposa comenzó allí a llorar, y hacía decir que tanta cosa por allí. Ocurrió en el barrio Santa Rosa de Santo Domingo, en circunstancias en que la pareja, familiares y amigos libaban. Entonces la esposa me llamó que vaya para allá, dice, ven al despacho, los acompaño, para tomarnos unas cervecitas. Entonces en eso yo dije, no, yo no quiero tomar. Entonces yo salí y me fui yo allá al frente. Se presume que el fallecido golpeó con el puño a la mujer. Según versiones de las personas que se encontraban en el lugar, manifestaron que se produjo un altercado entre la pareja. Se produjo un enfrentamiento en el cual indican que el señor le lanzó un puñete a la señora y la señora, de acuerdo a esto, fue a la cocina, cogió el cuchillo y se lo avanzó al señor para causarle esa herida y producir la muerte. Posteriormente, el hombre habría salido en su afán de buscar ayuda, pero no resistió. Se subió a la moto y que estaba, seguramente estuvo herido ya, ¿no es cierto? Pero que subió a la moto, es que se viró, entonces cayó ahí. O sea, él quiso ir en la moto a buscar ayuda. Y claro, ayuda, seguramente, hace rato. Y la señora decía que le perdone, le daba muestras de arrepentimiento, ¿qué pasó? Oye, así estaba, pero como trastornada la mujer. Oye, le decía algo, le decía así, le golpeaba así la cara, por aquí, para allá, pero ya fue mucho. ¿Y en qué carro se lo llevaron? En un taxi que llamé. ¿Por qué se llevaron en el taxi? Porque tuve que llamar porque nunca vino la ambulancia. La mujer fue detenida y el cadáver llevado al centro forense de la localidad. La pareja tuvo 3 hijas, la mayor de 9 años fue testigo del hecho. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Marihuana tipo creepy que presuntamente tenía como destino la zona de frontera con el Ecuador fue decomisada por la policía colombiana. 419 kilos de alucinógeno viajaban ocultos en un camión. Comienza a grabar, socio, comienza a grabar. Les llegó la denuncia y no perdieron tiempo. Agentes antinarcóticos de la policía colombiana organizaron un operativo de control en la carretera. Esperaban el arribo de este camión. Sabían que transportaba un millonario cargamento de droga y había que cerrarle el paso. En el cajón camuflado con cajas de cartón encontraron los paquetes de marihuana tipo creepy, que según información de inteligencia debía llegar hasta la frontera con Ecuador. El desarrollo del plan de choque contra el delito, el que la hace la paga, logramos la materialización de estas 5 operaciones en las últimas horas en contra del sistema ilícito de las drogas. Una vez más quedó demostrado que las organizaciones narcotraficantes no paran el ilícito negocio, movilizaban utilizando formas ingeniosas para despistar los controles, pero la denuncia jugó un papel fundamental para evitar que la droga proveniente del Valle de Cauca cruce la frontera y posiblemente pase por Ecuador o en ocasiones se quede en nuestro país. Se está produciendo esta marihuana que está siendo enviada hacia Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Narcobuses, narcocamiones, en el doble fondo de cajones, en el tanque de gasolina, en caletas construidas en las puertas, todo vale para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que buscan sacar su producción a toda hora y todos los días. Logramos la inmovilización de un vehículo camión con un remolque en su parte trasera, en donde se trasladaba la marihuana y la captura de la persona que conducía el vehículo. En la misma zona decomisaron un camión que transportaba 325 galones de ácido sulfúrico utilizado para la oxidación de la cocaína, que tenía que llegar hasta los laboratorios ubicados en Tumaco y Nariño, informó Iván Casamen. Que tengan un buen inicio de semana. Un abrazo grande para todos.